Bienvenidos a Recomiéndame un libro, yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de una novela fascinante que a mí me ha volado la cabeza. Estamos hablando nada más y nada menos que Esplendor de Portugal de António Lobo Antunes, uno de los grandes escritores, así como la gran mayoría de personas siempre está esperando a que le den el premio Nobel a Murakami. Yo todo el tiempo estoy esperando que le den el premio Nobel a António Lobo Antunes. Me parece uno de los grandes escritores del siglo XX y siglo XXI. Me parece que su obra es fascinante de principio a fin, está hecha con una inteligencia brutal. Y este texto, particularmente, habla sobre el fin del Imperio Portugués, habla sobre la independencia de Angola, habla sobre una familia muy peculiar que tiene ciertas características y es un texto que se divide, digamos, entre lo histórico, entre lo familiar, entre lo anecdótico, lo biográfico y es muchas cosas como son las grandes obras pensadas. Al final una gran obra es muchas cosas en una sola. Y bueno, antes de que comencemos, me gustaría que me regalara un like, me gustaría que se suscribiera al canal, me gustaría que me comentara qué piensa acerca del libro, qué piensa acerca del autor, de qué tema les gustaría que habláramos en este canal. Y bueno, miren, Portugal y España, digamos, son los dos grandes países que se tuvieron que dividir América después de conquistarla. El mundo moderno, así como en este momento el dólar es aceptado en cualquier parte del mundo, pues el mundo moderno, la primera vez que España conquistó América hizo que su moneda fuera válida en cualquier parte del mundo. Digamos que el concepto de los imperios se formaron prácticamente a partir de que América es conquistada por España y por Portugal. Así como España se quedó con gran parte de América, Portugal se quedó con gran parte de África, junto con otras potencias. Pero sin duda, así como el imperio español cayó a principios del siglo XIX, el imperio portugués duró muchísimo. El imperio portugués, por lo menos en África, duró hasta, no sé, 1965, 1970. Y nadie es más, tiene mayor, digamos, viabilidad para hablar acerca del fin del imperio portugués que Antonio Lobo Antunes, que como todos sabemos es un escritor, pero también es un psiquiatra. Y dentro del mundo de su vida personal, vale la pena mencionar que estudió medicina, después hizo una especialidad en Londres en psiquiatría y terminando su especialidad en psiquiatría le tocó luchar en la guerra colonial, evidentemente como médico. Y le tocó vivir en Angola de 1971 a 1973. Bueno, también en otro par de ciudades, de estas ciudades africanas tan complicadas de pronunciar. Y vale la pena mencionar que Antonio Lobo Antunes, a partir de esa experiencia personal y a partir de un par más, pues comenzó a escribir. Esta novela de la que estamos hablando es una novela que se escribió ya a finales del siglo XX, creo que se habrá publicado como en 1993, pero hace referencia a pues a la vida personal de Antonio Lobo Antunes durante la Guerra de Independencia de Angola. La Guerra de Independencia de Angola se hizo entre 1961 y 1975 y fue uno de los conflictos más largos que habían habido en África. En realidad el mundo portugués no quería dejar su colonia y pues pasaron prácticamente de todo. Vale la pena mencionar que hubieron pues apoyos de gran parte del mundo comunista. Sabemos que Fidel Castro mandó pues una comisión de guerrilleros a prácticamente a defender al mundo angoleño y que fue una de las cosas más complicadas que se puedan imaginar. Dentro de este fenómeno sabemos que el hecho de que Angola haya perdido o que el imperio portugués haya perdido Angola, al final causó la revolución de los claveles y la desaparición de la dictadura de Salazar en Portugal. Y eso es verdaderamente importante porque digamos que después de que se perdía Angola, desaparece el imperio portugués, desaparece la dictadura de Salazar en Portugal y de repente desaparece prácticamente ese mundo que conocíamos, el mundo del siglo XX portugués y también el mundo de muchísimas cosas, o sea, muchísimas cosas relacionadas con lo que creíamos que era algo normal. Y Antonio Lobo Antunes hace un trabajo verdaderamente fascinante
porque nos deja entrever todo esto que les he contado, todo esto que tiene que ver con el mundo de la independencia, todo esto que tiene que ver con la participación de cubanos, por ejemplo, la participación de grupos comunistas, una guerra verdaderamente sangrienta de principio a fin, una guerra en donde la muerte jugaba un papel prácticamente normal y una guerra que nos deja entrever dentro del mundo de lo normal hasta dónde pueden llegar las potencias, hasta dónde pueden llegar a la fijación por el dinero por parte de las potencias extranjeras. Y todo esto nos lo cuenta Antonio Lobo Antunes a partir de una familia que pues está compuesta básicamente por ciertos personajes que tienen ciertas características también psiquiátricas. Como sabemos, Antonio Lobo Antunes siempre tiene esta parte como histórica, esta parte también ligada al mundo de las enfermedades mentales. Y así nos encontramos con una familia muy peculiar que migra de Portugal, llega a Angola, se establece, empieza a cometer los excesos básicos en contra de las personas negras y se deja entrever dentro de este fenómeno los temas relacionados con la siembra del café, la siembra del cacao, la explotación de los negros. Y de repente también nos entredeja ver el cansancio de los esclavos. Hay personajes que son verdaderamente fascinantes. Hay un personaje que se llama María de Boa Morchi, que es un personaje que termina como entre cuidando, entre siendo una madre ejemplar para el resto de los personajes. Y pues sí, tendríamos que hablar formalmente de que todos estos problemas, de que la mamá engaña al papá, de que el papá es alcohólico, de que tienen un hijo que se llama Rui, que tiene una cierta tara mental y que le causa ciertos problemas, un hijo que es un hijo bastardo, una abuela que no quiere a los nietos, eh, dentro de todo ese conflicto familiar, pues a la vez está desapareciendo el imperio portugués, a la vez está desapareciendo todo lo que conocemos, todo este fenómeno que se llama el esplendor de Portugal. Y pues eso es lo que verdaderamente vuelve fantástica esta novela. Sí, nos lleva de la mano a conocer a esta familia, pero también nos lleva a conocer prácticamente la desaparición de un imperio. También vale la pena mencionar que la pluma de Antonio Lobo Antunes es verdaderamente fantástica. O sea, sí, es una novela muy experimental. Creo que las novelas que he leído de Antonio Lobo Antunes, esta es muy experimental. De repente hay textos y de repente empiezan a haber bombardeos de diálogos que pareciera que no tuvieran que aparecer por ahí. Y de repente eso vuelve hasta un poco complicada la lectura, pero el sentido poético de Antonio Lobo Antunes no se lo quita nadie. El trabajo es fantástico y de repente se fija mucho en los detalles. Se forman, prácticamente todos son como diarios. De repente podemos hablar sobre el papá que es alcohólico, sobre el hijo que al final logró huir de Angola y se estableció en Portugal y de repente se encuentra un mundo al que tampoco pertenece, un lugar en donde la violencia juega un papel fantástico. Una madre que engaña al padre que es alcohólico con pues una serie de militares que pertenecen a estas personas que están dando el golpe en contra del ejército portugués en Angola. Y todo esto dentro del fantástico discurso poético de Antonio Lobo Antunes. Entonces ahí está, esta es una recomendación si quiere usted conocer sí esta historia, pero también la historia del fin del imperio portugués. Si usted quiere ver la increíble eh, poética que Antonio Lobo Antunes alcanza en este discurso narrativo, está muy bien, así que vamos a hacer lo siguiente, regáleme un like, suscríbase al canal y coménteme qué piensa acerca de esta novela. ¿Le gusta, no le gusta, le interesa, no le interesa, ya la ha leído o no? Y nos vemos en el próximo video. Por favor, lean Antonio Lobo Antunes. Bye.